Héroes. Todos nosotros, cuando fuimos niños, teníamos nuestros héroes, ¿verdad? Crecimos con héroes. Nuestra mamá nos cosían unas capas o unas máscaras. A mí me acuerdo que me hacía la máscara del llanero solitario. Cada uno tenía su héroe cuando niño, ¿no? Teníamos espadas de madera y más de alguna vez quisimos saltar desde el techo de la casa, pensando que íbamos a imitar a nuestros héroes o queríamos escalar paredes como el Spider-Man. Y nuestros héroes, yo no sé los de ahora porque no estoy muy familiarizado, pero eran Superman, el zorro, el llanero solitario, Batman y Robin. El jueves por la noche murieron 12 personas y 58 fueron heridas en un tiroteo ahí en un cine en Colorado. Ustedes ya saben la noticia. Se estaba estrenando la última película de Batman, El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Por lo poco que vi yo de la sinopsis de esta película, es una película violenta. Hay muchas bombas, balas, fuego, etcétera. Y cuando el asesino entró a la sala de cine, los que estaban viendo la película pensaban que era parte del espectáculo cuando este hombre disfrazado incluso pintó el pelo como el Guasón, el Joker. Pensaban que era parte del espectáculo con las bombas lacrimógenas que tiró y luego los balazos. Por lo menos 3 de esos jóvenes que murieron, podríamos decir que murieron como héroes. Porque estos 3 jóvenes, cuando se dieron cuenta que este era un peligro y que estaba muriendo gente, tomaron a sus novias y las pusieron en el suelo y ellos cubrieron con su cuerpo a las novias. Las 3 novias de estos muchachos viven, algunas con heridas de bala, pero los 3 muchachos murieron. Seguramente usted ya ha visto la noticia de una pareja de novios, ambos de 25 años, que fueron al cine con una niña de 4 años y un niño de 3 meses. El niño es hijo del muchacho, del novio, la niña no. Ahora, entre paréntesis, no me imagino qué hace una pareja a las 12 de la noche, un día de semana, en el cine con 2 niños, viendo una película para mayores de 13 años. Pero en el momento de la matanza, de alguna manera el novio, que le preguntó a la periodista dónde estaba el niño, y dice, yo lo tenía en los brazos. Yo no sé cómo, se deshizo del niño y corrió. Se salvó, estaba fuera del teatro, mientras la novia gritaba con los 2 niños. Un muchacho de 19 años, de raza negra, ayudó a esta muchacha, incluso recibió un balazo él en la rodilla y la muchacha recibió una esquirla de bala atrás de la pierna. Él ayudó a esta muchacha a salir del teatro. Cuando termina la historia de esta entrevista, el periodista dice que hay estudios que dicen la gente que hace actos heroicos como este muchachito generalmente viven en la ciudad y no en el campo. Y dicen que los de raza afroamericana son 8 veces más capaces de hacer actos heroicos que los de raza blanca. Y ahí me confundí porque dijo que los hispanos éramos el doble, pero no sé si el doble de los blancos o el doble de los negros. Sea como sea la estadística, ha causado mucha controversia porque no había ninguna necesidad de poner un elemento racista en una tragedia tan grande como esta. Pero el punto es este. El que salvó a la novia era un muchacho de 19 años de raza negra, y el que dejó a la novia con sus 2 hijos allí y huyó es un blanco. Yo creo que por ahí querían meter alguna cuña. A mí me parece que para arreglarla, el muchacho que arrancó, dicen que le ofreció matrimonio en el hospital a su novia para arreglarla, ¿no? Bueno, algo bueno salió de eso, ¿no? En una entrevista anoche en el programa 48 Horas, un joven le llegó el balazo en el brazo y le quebró el húmero, creo que se llama este hueso. Y constantemente el muchacho decía, yo estaba orando, yo estaba siempre pidiéndole al Señor. Dice, qué bueno que la bala me pegó allí, porque si pasa de largo me entra al pecho. Y este muchacho, la periodista le pregunta,
¿Cuál es tu reacción a toda esta tragedia? Y este muchacho contesta, me encantó. Dice él, allá afuera hay mucha oscuridad. Están las tinieblas gobernando este mundo. Y este es un ejemplo de cómo gobiernan las tinieblas. Y no solo eso, sino que reconocemos que hay gente que está a favor de las tinieblas, como este desquiciado que mató a estas 12 personas. Hay una lucha entre la luz y las tinieblas. ¿Y de qué lado está usted? ¿De qué lado estoy yo? Por eso que vamos a hablar ahora de esta serie de sermones que se titula Héroes. Esta gente que fue héroes ahí en el cine, hubo muchos otros, son gente común y corriente, como usted y como yo, que vamos a ver una película, nada más, y nos encontramos con que tenemos que ser héroes. Hay una serie de televisión que se titula así, y donde toman a personas comunes y corrientes que hicieron actos heroicos. El punto de estos sermones que vamos a predicar hoy y que van a terminar el 26 de agosto es con el fin de hacerles entender a usted que usted es una persona común y corriente. Usted no es un Superman, un Batman, un zorro. Usted es una persona común y corriente. Y Dios quiere hacer de usted una persona que luche por la luz, que luche por el reino de Dios y que usted sea una persona héroe en la presencia de Dios. Y para eso, abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11. Por favor, vamos a examinar la vida de gente como nosotros. Son personas extraordinarias porque son tan comunes como nosotros. Y fueron obedientes a Dios con el fin de cambiar al mundo. Un héroe es uno que cambia al mundo. Es un grupo de gente santa que en el capítulo 11 del libro de Hebreos se relata que obedecieron a Dios. Y en ese capítulo, en el capítulo 11 de Hebreos, 27 veces se menciona la palabra fe. La vida de estos hombres y de estas mujeres está basada en la fe. No está basada en cómo se ven, si son hermosos, si son altos, si son bajos, si tienen fuerza, si tienen poder, si tienen recursos económicos. No, sencillamente la vida de ellos se basa en que tuvieron fe. Y al final del capítulo 11... el escritor de la epístola a los hebreos nos anima a que tú y yo también podemos ser hombres y mujeres de fe. Tú y yo también podemos ser personas heroicas como lo fueron estos del tiempo del Antiguo Testamento. Y uno pregunta, bueno, ¿cómo encajo yo ahí? Yo como persona, ¿cómo encajo en ese capítulo? Lea el versículo 6, 11:6. Dice, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Eso es una fe activa, creer que Él existe, que Dios existe y creer que Él va a recompensar a aquellos que lo buscan. Nosotros debemos creer que Dios existe y debemos buscar a Dios, procurarlo, considerarlo, investigarlo. Ahora, no estamos hablando aquí de riesgos tontos. No quiere decir que para ser héroes de la fe tenemos que hacer cosas descabelladas o riesgos diarios, que todos los días tenemos que andar buscando algo para ser un héroe. Como Don Quijote, que se desquició mentalmente y quería ser un caballero andante y andaba buscando entuertos para arreglar. Y los imaginaba. No, Dios no nos llama a ser ese tipo de personas. Pero sí debemos de saber que en algún punto de nuestra vida Dios nos va a exigir algo. Y eso que Dios nos va a exigir va a ir más allá de nuestras capacidades. Y nosotros debemos confiar en ese momento que Dios por fe nos va a dar la capacidad de obedecer, aunque no entendamos la situación. Amén. Es más fácil, dice uno, confiar en algo que vemos, en vez de confiar en Dios, que a Dios no lo vemos. ¿Verdad que es fácil confiar en el cheque? Porque lo vemos, porque lo depositamos, porque lo cambiamos. Es fácil confiar en un amigo, porque lo veo, me puede hacer el favor, me puede sacar de este problema. Es fácil. Tenemos que esforzarnos de confiar en Dios, que aunque no lo vemos, sabemos que Él está allí por nosotros. Versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Entonces aquí se nos dice
que Dios está detrás de ¿qué? De lo visible. Dios está detrás de la creación. Dios creó todas las cosas. Él está detrás, Él es el invisible, el gran invisible. Así que no debemos poner la fe en lo tangible, en lo visible, en la economía, en el poder, en la fuerza, en la apariencia, sino que debemos poner nuestra fe en aquel que está más atrás de eso, en nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18 dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en ¿qué? En lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Así que, mis queridos hermanos, hermanas, la fe no opera en el ámbito de lo posible. La fe comienza donde nuestra habilidad termina. Ahí empieza la fe. Si no, no sería fe. Y esa es la clase de fe que tenía Noé. Todos pensaban que Noé estaba loco. Y la razón por qué pensaban que estaba loco es que en la humanidad, hasta la fecha de Noé, no había llovido. No existía la lluvia. Sino que dice que un vapor de la tierra se levantaba en las noches o en los días calurosos y ese vapor era el que regaba o que mantenía la vegetación. No había llovido. Y Dios le dice a Noé, ¿qué cosa? Construye un arca, porque va a llover. No entendían, lo consideraban un loco. Pero Noé estaba conectado con Dios. Y qué bueno que te digan loco, siempre y cuando estés conectado con Dios. Bendita locura, ¿verdad? Ustedes saben que yo siempre me ando acordando de esas canciones antiguas, ¿verdad? Dicen que estamos locos, ¿se acuerdan? Porque decimos aleluya, y aunque esto fuera locura, ¿se la saben o me la sé yo nomás? Esa locura yo quiero, es un corrido bien cristiano, ¿no? Entonces, si estás loco, que sea locura divina, que sea por confiar en Dios, que sea por depender en aquel que no se ve. Esa es la verdadera fe. La historia de Noé está allí en Génesis, capítulos 6, 7, 8 y 9. 4 capítulos de Génesis nos cuenta la historia de Noé. Si usted la quiere leer ahora al llegar a la casa, Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por fe. Luego en capítulo 6 de Génesis, versículo 8, donde dice: pero Noé contaba con el favor del Señor. Y en el versículo 9, Génesis 6 dice: esta es la historia de Noé. Y la resume muy concisamente, dice: Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Fíjese que esas dos frases podrían ponerse en un epitafio en la tumba y resumir la vida de Noé. Hay mucho que decir de Noé, muchas cosas. Y imagínense que vivió ¿cuántos años? Más de 600 años. Hay mucho que decir de él, pero todo se resume en lo que dice aquí, que Noé era como cualquier persona, común y corriente como nosotros. Pero era una persona que andaba con Dios. ¿Andas tú con Dios? ¿Caminas con Dios en una vida ordinaria? No estamos hablando de aquellos que echan luz y que andan por arriba, que oran 4 horas en la madrugada y que no pecan nunca. No, estamos hablando de gente como nosotros, comunes y corrientes, que andan en su vida diaria con Dios. Noé andaba con Dios. El sabio Spurgeon, este pastor de Inglaterra, dijo: una cosa es tener fe en alguna prueba extraordinaria, pero otra cosa es tener fe en las cosas comunes y corrientes. Claro, si me pega una enfermedad, yo tengo fe, me arrodillo, ayuno, claro. Si me viene una prueba grande, yo también tengo fe. Si entra un asesino en el cine, ahí yo voy a clamar a Dios y voy a salir victorioso, sí. Pero ¿y en las cosas diarias? En el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en la cena, en la manejada por los freeways de California, en el trabajo con el manager que te tocó, cuando el niño tiene fiebre, cuando el niño está enfermo, cuando hay que llevarlo al hospital, cuando la esposa anda en sus días especiales mensuales, cuando la suegra te visita en la casa por 6 meses. Cosas ordinarias. ¿Está tu fe ahí firme?
Entonces Noé, dice la Biblia, andaba con Dios. El corazón de Noé estaba a tono con el corazón de Dios, palpitaba al ritmo del corazón de Dios. Por eso es que Dios le encomendó a Noé una misión. Cuando Dios conoce nuestro corazón, entonces Dios nos quiere encomendar su tarea. Así que vamos a ver algunos puntos. Punto número 1. Noé conocía la voz de Dios. ¿Cómo le llamamos nosotros cuando conversamos con Dios? ¿Cómo le llamamos a ese ejercicio? Oración. Y cuando escuchamos a Dios, ¿cómo le llamamos a eso? Cuando le hablamos nosotros a Dios es oración. Cuando Dios nos habla a nosotros, locura. Está loco. ¿Qué le va a hablar Dios a ese? Qué curioso, pero es verdad. Dios nos quiere hablar. Y Noé escuchaba la voz de Dios. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste la voz de Dios? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen y me siguen. Así que Dios nos habla de diferentes maneras. Mire, Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia. Dios nos habla a través de las circunstancias, va creando circunstancias para darnos a entender su voluntad. Y no dejemos de lado también esta posibilidad que Dios sí habla en forma audible. Es posible, Dios nos puede hablar en forma audible. Y más de alguno tiene un testimonio de ese caso. Pero mi pregunta es, y ahí está en el boletín, ¿cómo podemos saber que algo proviene de Dios? Esta es una pregunta muy importante. Incluso hace un par de semanas mi yerno me preguntó esta pregunta, me dijo: esta es mi vida, estos son mis planes. Dice, y este es Dios con sus planes y sus propósitos, dice él. ¿Cómo puedo yo hacer que yo viva de acuerdo a los planes y los propósitos de Dios? Y hasta me juntó los deditos así. Y yo le di algunos consejos. Aquí están. Primero, siempre cuando Dios quiere algo de nosotros o algo proviene de Dios, está de acuerdo al corazón de Dios, a su intención, a lo que Dios quiere hacer. Y eso es porque tu corazón está a la par del de Él. Segundo, siempre está de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Reconciliar a la humanidad con Él. Cuando Dios te encomienda algo, cuando Dios te habla de algo, Él va a querer que se cumpla su propósito. No el tuyo, el de Él. Tercero, siempre se va a alinear con su palabra. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios quiere de ti siempre va a estar aquí, en su santa palabra. No se va a contradecir. Dios no nos va a hacer, no nos va a llevar a hacer nada que esté en contraposición a su santa palabra. Y por último, lo que Dios nos va a dejar saber siempre va a ir más allá de nosotros, de nuestras fuerzas. Va a ser extraordinario lo que Dios nos va a pedir. Dios no va a decir, no va a venir a decirte hoy: yo quiero que en esta tarde, cuando pase la ofrenda, tú eches $4.50. ¿Es extraordinario eso para ti? Eso es ordinario. Dios no te va a pedir que des $4. Dios siempre nos va a pedir algo, pero eso que nos va a pedir muchas veces va más allá de nuestra fuerza. Por eso que ahí entra la fe. No el cálculo, no la realidad, ahí entra la fe. Así que Noé está dispuesto a oír a Dios, y si nosotros estamos dispuestos a oír a Dios, Dios nos va a hablar y Dios nos va a pedir que hagamos cosas para su honra y gloria. Si nos ponemos a construir un arca, seguramente va a ser una locura si no estamos guiados por Dios. Ustedes vieron la película Evan Almighty, no sé cómo se llamó esa película en español, del Noé moderno que Dios le dijo a él. Este era un senador, un político, que quería transformar al mundo, y se le aparece Dios y le dice: construye un arca. Y él no quería hacerle caso a Dios, pero una película muy bonita, entre paréntesis, buena para verla con la familia. El punto era que Evan Baxter quería cambiar al mundo. Si tú quieres cambiar al mundo, Dios te va a usar. Nomás escucha lo que Dios quiera decir. A lo mejor Dios te va a decir: quiero que construyas un arca. Dios todavía quiere cambiar al mundo. Va a usar a gente como tú y como yo. Así que primero, no se olvide, Noé escuchó a Dios. Segundo, Noé obedeció a Dios. Imagínense Noé
Dios le dice, te voy a salvar a ti y a tu familia porque tú has hallado gracia, yo te quiero, tú eres una persona correcta entre todos estos mundanos y paganos y pecadores, yo te he elegido a ti y te voy a salvar a ti y a tu familia. 120 años estuvo Noé construyendo el arca y hablándole a la gente, y la gente riéndose de Noé porque la gente nunca había visto agua. De hecho, el arca se hizo no en el mar, no a la orilla de un río, se hizo por allá en las montañas. ¡Qué locura más grande! Entonces él durante muchos años perdió su reputación, la gente se rió de él, era una comedia. Y además Noé ni entendía cómo va a terminar esto. Yo nomás estoy obedeciendo, decía Noé. Dios lo único que nos pide es obediencia. No necesitas entender todo el plan. Dios quiere que tú nada más tengas obediencia. Dios nos pide obediencia para construir el arca, o Dios nos pide obediencia para mandarnos al otro lado del mundo, Dios nos pide obediencia para meter a tu familia en el arca, o Dios te pide obediencia para algo tan sencillo como apagar la tele. Lo único que Dios quiere de ti y de mí es obediencia. En Génesis 6:14, Dios le dijo a Noé, constrúyete un arca de madera resinosa. Le dijo cómo era la madera que tenía que usar. En el versículo 22 dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. No le quitó, no le agregó. Como decimos en Chile, Noé obedeció al tiro. No me pregunten de dónde sale esa frase, pero es muy chilena. Voy al tiro, lo hago al tiro. Ya cuando es después del tiro ya es muy tarde. Noé obedeció al tiro. Noé, al saber que venía un diluvio, no era señal de fe. Saber que algo viene, eso no era señal de fe. Porque no había ninguna evidencia que eso iba a pasar. Así que él no buscó entender. Noé sencillamente obedeció, así como dice su hojita, obedeció exactamente. Todo como Dios lo encomendó, 6:22, 7:5, 8:18, ahí hay pasajes de Génesis donde se dice que él obedeció exactamente como Dios le dijo. Tantos codos, tantos codos. Tantos codos de alto, tantos codos. La medida de un codo de alto era de la punta del dedo hasta el codo. Esa era la medida que tenían ellos en aquellos tiempos. Los enanos no los usaban para medir, entre paréntesis. A menos que fuera algo más chico, ¿no? A escala. Entonces, Dios le dijo, tantos codos quiero de alto, de ancho, así la quiero, hazle tantas ventanas, hazle esto, aquello. Él obedeció exactamente. Ahora mi pregunta, ¿está usted dispuesto a obedecer a Dios exactamente como lo hizo Noé? Muchachos, jóvenes que quieren casarse, ¿están dispuestos a casarse según lo que exactamente Dios les quiera decir? ¿No será que Dios tiene un plan exacto para ti y en ese plan está incluido que no haya yugo desigual? Luego, Noé obedeció con expectativas. Cuando Dios le dijo, súbete al arca, se subió, él estaba esperando. Ya es la hora, Noé, súbete al arca. Y él se subió y dice la Biblia que esperó 7 días. Me imagino como los niños que van a ir a Disneyland, ¿no? Y le dicen esta otra semana y están contando los días. Fíjense que las niñas, rascón, ¿ya? En las tarjetitas amarillas que les pido que llenen ustedes, gratitud, alegrías. ¿Sabe lo que ponen estas niñas? Que ya va a ser VBS, dice. Le dan gracias a Dios porque ya viene la escuelita bíblica de vacaciones. Eso es esperar con expectativa, ¿verdad? Y Noé estaba ahí, faltan 6 días, faltan 5 días, faltan 4 días. Dios va a cumplir. Vamos a obedecerle al Señor con expectativa. Luego también otra característica, Noé obedeció con paciencia. 100 años de esperanza, no 100 años de soledad como García Márquez, estos eran 100 años de esperanza. La gente pensaba que estaba loco construyendo un arca lejos del mar. Nunca había llovido. La gente se burlaba. La gente común y corriente muchas veces se sienten solas cuando Dios les llama a hacer algo porque el resto no lo entiende a uno. Si te sientes solo, en tu trabajo, en tu familia incluso. Esperaba yo hoy que viniera una muchacha que me la encontré la semana pasada trotando por acá y paró justo que yo me iba y me dice, me pide los horarios de la iglesia. Y es una muchacha que es mexicana de origen canadiense porque habla el inglés medio raro mezclado con el francés y el español.
Y me dice, estoy sola, me vine a vivir aquí a Anaheim, dice, y mi familia se opone, no quieren nada con el cristianismo, y necesito una iglesia, necesito un grupo de oración. Seguramente la muchacha está ahora en el culto en inglés, no sé. Pero me acordé de ella cuando dice aquí que cuando Dios te llama, Dios te impulsa a cumplir la voluntad de Él, muchas veces te vas a sentir solo, te vas a sentir en soledad, en quebrantamiento, pero no te importe, porque lo importante en la vida es obedecer a Dios. Aunque la familia te rechace, aunque los demás te ridiculicen, aunque tus compañeros de trabajo te traten mal, te vas a sentir solo, pero vas a estar bien porque vas a estar obedeciendo al Señor. Y luego dice aquí que Noé obedeció simplemente. Capítulo 7, versículo 1 de Génesis, ve al arca tú y tu familia. Tomó a la familia. Luego en el versículo 9, capítulo 8, versículo 9, dice que los animales, y esto es interesante, Noé no tuvo que andar buscando los animales. No tuvo que ir al África a traer ahí los elefantes, las jirafas, nada. Dice que Dios se los trajo. Él obedeció y Dios hizo su parte. Dice versículo 7, entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvar. Oye, ¿y la suegra? No dice nada. Está bueno saberlo, ¿eh? No más por si en alguna ocasión ustedes construyen un arca y la suegra quiere irse con ustedes. Dice, ahí la Biblia dice que su esposa y sus nueras nomás. Para salvarse de las aguas del diluvio, versículo 8, de los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado, y se entraron, vinieron. De forma natural, Dios los trajo. Así que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, Dios hará la suya. Amén. Usted haga la suya, no juegue usted de Dios. Su labor es obedecer. Dios hará lo que Él quiera hacer. El agua y los animales y el diluvio y el tiempo y la presión atmosférica y todo eso, eso está a cargo de Dios. Usted está a cargo de construir el arca, nada más. No se meta en el otro lugar. No trate de entender. San Agustín, y se lo anoté en su hojita, dijo, el entender es el premio de la fe. Por lo tanto, no busques entender para poder creer, sino cree para poder entender. La fe que cree en lo probable es una fe que cualquiera puede tener. ¿Qué tal si yo hago a un lado estas plantas y digo yo por la fe, y cierro los ojos, digo, por la fe voy a pegar un salto y espero no matarme en el intento? Pero es que yo ya medí, yo ya sé que el suelo está ahí. Así que, ¿de qué fe está hablando el pastor? Otra cosa sería si yo no supiera qué profundidad tiene esto aquí. Así que la fe que mide ante las cosas, eso no es fe, eso no es fe. Pero esa fe que no se basa en las probabilidades o las posibilidades, sino que se basa en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, esa es la fe de los hijos de Dios. Dios merece que le creamos con esa fe, porque para Dios todo es posible. ¿Escuchó eso? Palabra de Dios, para Dios todo es posible. Y si Dios te dice, obedece, haz lo que Dios te pide. Noé creyó, construyó el arca en tierra seca con la misma alegría que si estuviera a la orilla del mar. Así que Dios nos llama a ser fieles, Dios nos llama a confiar y a obedecer. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que tú construyas? ¿Tomarás el martillo? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú saltes? Hazte esa pregunta. Un impala africano puede saltar hasta 10 pies de altura y puede estar sobre un obstáculo que mide 30 pies, 10 de altura o 30 de ancho. Pero fíjese que a estas magníficas criaturas se las llevan a un zoológico y les ponen una cerca de 3 pies y allí se quedan encerradas hasta que se mueren. ¿Por qué? Dice uno, ¿por qué no salta y se va? Porque estos animales no pueden saltar, sino ven realmente a dónde van a ir a poner los pies al otro lado. Así somos nosotros los humanos. Si no estamos seguros que todo va a salir bien, no nos atrevemos. Entonces, si pensamos así, nunca vamos a tener fe. La última pregunta del sermón. La otra. ¿Qué es algo loco que Dios te está pidiendo hacer? Subraya la palabra loco, fuera de lo común,
¿Qué es algo loco que Dios te está pidiendo a ti que tú hagas hoy? La semana pasada les leí aquí una carta que escribió, ¿quién? Cristina, esta muchacha que se convirtió con nosotros y que está viviendo en San Luis Potosí y nos cuenta de todo lo que Dios ha hecho en su vida, cómo le ha crecido la fe a esa muchacha y qué es lo que quiere hacer ahora. Se quiere ir de misionera. Me imagino que muchos de los familiares dirán, ¿estás loca? Estás loca. Entonces ahí hay algo loco que Dios está metiéndole en el corazón a esta muchacha. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? Ahora, si tú piensas en cosas normales, te quedarás en tu rutina diaria, en vez de obedecer con fidelidad a Dios. Hay mucha gente que ha obedecido a Dios con fidelidad. Algo loco. ¿Qué es algo loco que Dios te está pidiendo a ti hacer? Irte a otro lado del mundo, hacer una inversión en el reino de Dios, cambiar el estilo de vida, dejar tus pecados, dejar esa relación pecaminosa en la cual estás viviendo, dejar un vicio, dejar algo que a ti se te hace loco, que no lo vas a poder hacer. Eso es fe. Dios quiere que tú emplees tu fe, la ejercitas. Cuando el Espíritu de Dios vive en ti, tú te das cuenta que eres incapaz, pero a la vez te das cuenta que el Espíritu de Dios es capaz de hacer las cosas a través de ti y puedes hacer grandes cosas. Tú puedes hacer una diferencia. Tienes que dar un salto, un paso de fe. Si oye la voz del que creó el universo, si oye la voz del invisible, entonces las cosas son posibles. Oirás la voz en tu alma, la voz del Señor, y sabrás que Él te está llamando. El Señor te va a decir, tengo un arca que quiero que construyas. ¿Really? Tienes que obedecer. Pero primero tienes que caminar con Dios, escuchar y obedecer. No tienes que saber cuál va a ser el final del camino. Solo tienes que dar el primer paso. Amén. Todos nosotros sabemos que el arca es un símbolo de salvación. Por medio del arca y por medio del agua fueron salvadas la familia de Noé. Jesucristo es nuestra arca de salvación. Y por medio del bautismo el Señor nos salva y nos integra en su familia, en su reino. Así que si alguno de ustedes que no le han entregado su vida al Señor, en este momento se da cuenta que Dios lo está llamando a entrar al arca de salvación, la Biblia es bien clara, dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el momento. Entonces yo te quiero invitar, si todavía no has hecho tú una decisión por entregarle tu vida al Señor, por obedecer como obedeció Noé, por entrar en el arca como entró Noé y su familia. Yo creo que hoy ya es el día necesario. Dios te trajo por una razón. Y estás aquí y estás en esta comunidad de creyentes por una razón, para que eventualmente ya te pongan las pilas y oigas la voz de Dios que te llama y le aceptes como el Señor de tu vida y optes por obedecerle. Hoy es el día.